Hola, hola, ¿me escuchan? Me acaban de decir que no se escuchaba, así que vamos a empezar de nuevo. A ver, vamos a ver los comentarios. Perfecto. Ahora sí se me escucha entonces. Otra vez vamos a empezar. Me han comentado que no se escucha. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a esta tercera jornada de Introducción a Energías Alternativas. Mi nombre es Cintia Esther Calizaya Choque, magíster en Ciencia y Tecnología de Materiales. Lo realicé en el Instituto de Tecnología Sábato en Buenos Aires, Argentina. Bueno, acá, ¿en qué consiste esta charla? Hablarles de energía nuclear. Acá tengo como para empezar como una imagen, digamos, característica de cuando hablamos de energía nuclear, se imagina una cosa así, de torres. Esto es bueno, en este caso es una torre de refrigeración de una planta de energía nuclear de Alemania en 2013. Lo puse así como a propósito porque en Alemania está surgiendo lo que es la energía verde, las energías renovables y bueno, cuando termine su tiempo de vida de este reactor, por política esto ya no va a funcionar más, ¿no? Esto es el 2003. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Acá tengo un sumario de las cuestiones que vamos a hablar el día de hoy. Primero vamos a hablar un poquito de la concepción de energías alternativas y energía nuclear intra de esa concepción. Después vamos a hablar de la energía nuclear, que es un concepto un poquito más amplio. Y seguidamente del principio de funcionamiento tanto de los reactores de potencia como los reactores de investigación. Y asimismo el impacto que tiene este tipo de energía con el medio ambiente y voy a culminar con agradecimientos. Bueno, cuando pensamos en energías alternativas, lo que se nos viene a la cabeza son energías renovables, como está en la figura, la energía eólica, la energía solar, la energía de la biomasa, pero en realidad desde la concepción de energías alternativas indica que, bueno, hay una controversia en este sentido, pero hablando eh, como tal, se refiere a las fuentes que no implican la quema de combustibles fósiles como ser el gas, el petróleo, y dentro de esta concepción, entonces, la energía nuclear no es parte de este tipo de energías. Por lo tanto, es una energía alternativa a estas energías tradicionales. ¿Sí? Entonces, entonces por eso en esta charla estamos hablando de energía nuclear. ¿Sí? Bueno, el concepto de energía nuclear es un poco mucho más amplio y bueno, voy a empezar, digamos, de lo que es el concepto desde el punto de vista físico, que básicamente en física la energía nuclear se refiere tanto a la energía generada o disipada en reacciones nucleares, ¿sí? Así de simple. Sin embargo, a lo largo de la historia de todo lo que compete la energía nuclear, se refiere tanto a la instrumentación para generar energía nuclear, así como también el camino que tiene que tomar para volverse en energía eléctrica. Entonces, toda esa parte compete a lo que es energía nuclear, ¿sí? Entonces, como es una cuestión un poquito más amplia, vamos a hablar desde el principio, desde el descubrimiento del neutrón, que ha sido en 1932 por James Chadwick, como este señor que está en esta imagen. Empezó, o sea, él es el señor que ha descubierto el neutrón, pero había como documentos de un par de años atrás de la existencia del neutrón de manera teórica, pero él terminó demostrando la existencia experimentalmente. 3 años después, en 1935, empezaron ya los primeros estudios, porque pasa que en esa época todavía se estaban descubriendo cosas y el electrón ya se sabía la existencia del neutrón, la interacción de la materia con el electrón. Entonces, lo mismo ellos esperaban al tener la evidencia de la existencia del neutrón, entonces todos estaban en la mira de poder, digamos, descubrir todos los efectos, todos los fenómenos que ya conocía, pero con el neutrón. ¿Qué pasa con el neutrón?
y de muchos científicos. Fue el interés de muchos científicos, especialmente de los físicos, porque ellos eran más entendidos en el tema de física de las partículas. Bueno, entonces, en ese sentido, el desarrollo, digamos, de las aplicaciones con el neutrón se han ido desarrollando un poquito más rápido por este tipo de sucesos que les comento. Y por eso 3 años después, las primeras, digamos, aplicaciones de lo que es el neutrón, aplicando los haces de neutrones, surgieron en el 1935, donde pudieron obtener imágenes a partir de la interacción de los neutrones con la materia, generando haces de neutrones. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, que fue, a ver, ¿cuándo? 1939, 7 años después del descubrimiento del neutrón, ya que en la Primera Guerra Mundial ya se tenía experiencia de que habían utilizado la ciencia como una herramienta de defensa, pero en ese caso era con químicos, pero en esta ocasión no eh, querían seguir esa misma idea de utilizar la ciencia para poder defenderse. Los países del primer mundo como Alemania, Rusia, Estados Unidos. Entonces, tras el descubrimiento del neutrón y tras de las aplicaciones neutrónicas, y aparte, Enrico Fermi, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había bombardeado varios elementos con haces de neutrones y entre ellos el uranio. Entonces, nada, estaba a la mira de los militares este tipo de tecnología y lo alimentaron y el desarrollo fue como un poco más acelerado, donde se dividieron una gama de científicos, como se pueden ver en esta imagen, que corresponde al quinto Congreso de Solvay en 1927, que se denominaba ese congreso Electrones y Fotones, donde ahí van a poder ver los grandes científicos de la época que han hecho grandes descubrimientos. Ahí está Dirac, para los que conocemos, ¿no? Dirac, Compton, Broglie, Einstein, Planck, Schrödinger, Heisenberg. Entonces hay un montón de científicos que se han ido como dividiendo, a algunos que se lo llevaron los estadounidenses, los alemanes, y era como una competencia de quién desarrollaba qué, un instrumento que puedan utilizar, y en este caso era la bomba atómica. Bueno, ¿qué quiero hacer con este enfoque? Que en principio, cuando se descubrió el neutrón, se estaba haciendo aplicaciones, digamos, útiles, y luego viene la bomba nuclear, que la gente ya lo vio como algo malo. Desde ese entonces, digamos, siempre le dan un criterio negativo a lo que es la energía nuclear. Es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la energía eléctrica, de la energía nuclear, ha sido como muy silenciosa. ¿Mm? Pero eso no significa que sea mal. Es cierto que ha tenido efectos negativos a, a, al utilizar como armamento de guerra, pero ese shock que dio, que dejó esa impresión que dejó a la gente, le dejó con la idea de que era algo negativo, pero la verdad es que como como cualquier otra partícula, también tiene, digamos, aplicaciones positivas y buenas. Entre ellas, como les comentaba, era que se podría obtener imágenes a partir de neutrones cuando incidimos a un pedacito de muestra o de material, al igual que rayos X. Rayos X ya se había descubierto mucho más antes, en 1890 y algo por Röntgen. Eh, Esto había avanzado, hoy por hoy se utiliza en la medicina, ¿sí? Pero rayos X, digamos, puede estudiar ciertos materiales, pero hay materiales como por ejemplo el hidrógeno o el litio, difícilmente ve los rayos X. Ahí viene, digamos, los neutrones, por ejemplo, que sí puede ver estos materiales de interés tecnológico como ser el hidrógeno o el litio, que sí puede percibir no solamente la presencia del hidrógeno, sino también los isótopos que tiene el hidrógeno. Eso también es una buena aplicación porque podemos ver cosas, por ejemplo, cuestiones orgánicas. Cuando hablamos de cuestiones orgánicas nos referimos a elementos o a compuestos que están formados por carbono e hidrógeno, cuestión que rayos X no lo logra ver.
Y podemos, por ejemplo, ver cómo es el proceso de fotosíntesis mediante imágenes por neutrones. Entonces tiene muchas ventajas en lo que es el desarrollo de materiales y demás, ¿no? También se utiliza los neutrones para curar cáncer, los BNCT, por captura neutrónica del boro. Bueno, hay beneficios también, ¿sí? En ese sentido, entonces voy a introducirme a los reactores, es decir, que hay como, cuando hablas de neutrones es un campo amplio. Me voy a centrar en este caso en las aplicaciones en el tema de reactores, tanto de investigación como de potencia, y para ello voy a hablar su principio de funcionamiento, que básicamente su principio de funcionamiento en su mayoría es por reacción de fisión y como fuente o como fósil el uranio. ¿En qué consiste esta reacción? Imagínense acá el uranio, que está acá, este es el núcleo del uranio. Cuando se le impacta con un neutrón, este núcleo de uranio se divide. No solamente se divide, sino que también genera neutrones debido a la sección eficaz que tiene el uranio, puede generar de 2 a 3 neutrones. Y estos nuevos 2 o 3 neutrones que se generan van a impactar con otro núcleo de uranio o con otros núcleos de uranio, van a hacer lo mismo. Entonces, a todo este proceso se llama reacción en cadena. Es algo que pasa una vez que impactas un solo neutrón y empieza una reacción en cadena y una vez que empieza, digamos, la generación de este tipo de energía nuclear por fisión, ya no para, hasta que termine, digamos, todas las reacciones posibles en el uranio. Bueno, esa es la forma en la que se va generando los neutrones, pero en un reactor es más que eso, porque este tipo de reacción genera mucha energía térmica, ¿sí? Que se debe controlar. Entonces, voy a partir por el reactor de investigación, mi reactor ejemplo va a ser el reactor argentino RA6, que fue inaugurado en el 1892. Es un reactor multipropósito, que significa que va a ser útil para varios tipos de investigación y tiene la capacidad de llegar a 1 MW, de 500 kilowatts a 1 MW de potencia térmica. Es de pileta abierta. El sector que ven acá adentro, esta es la pileta, ¿sí? Acá adentro están los fósiles de uranio concentrados, son unas cositas así chiquitas que están apiladas en unos tubos. Nada, está diseñado para usar como combustible el uranio enriquecido al 20%. Se puede utilizar uranio natural, pero en este caso es uranio enriquecido al 20%. Está refrigerado con agua liviana y está usado para investigación y entrenamiento. Este tipo de reactor ha sido utilizado tanto para formar a estudiantes como a profesores en el Instituto Balseiro del Centro Atómico Bariloche en Argentina. También ha ayudado a hacer investigaciones para formar un reactor de potencia. Ellos han podido estudiar lo suficiente como para generar reactores de potencia y venderlos. A lo largo de toda su historia hizo 2 reactores. Por ejemplo, vendió uno a Holanda, Argentina. Entonces, con este tipo de reactores se puede hacer estudios, se genera conocimiento, aparte de aprovechar la energía, digamos. Por otro lado, otro tipo de reactor, tenemos el reactor de potencia. Este es exclusivamente para generar energía eléctrica. Bueno, hay varios tipos de reactores de potencia según el combustible que se utilice, según el sistema de refrigeramiento, según el moderador. Pero en este caso en particular, como estamos hablando aspectos generales, me voy a centrar en un reactor de presurizado, PWR, Pressure Water Reactor, ¿sí? Este tipo de reactor. Este tipo de reactor está conformado por 3 partes, ¿sí? El circuito primario, el circuito secundario y una torre de refrigeración. ¿En qué consiste el circuito primario? Consiste que acá, en estas líneas rojitas que ven acá, ahí están los fósiles de uranio, ¿sí?
como combustible. Ahí está la vasija de acero. Este tiene un circuito primario que a lo largo de esta vasija está el líquido agua que va girando mediante un motor. Y bueno, nunca llega al circuito secundario este mismo líquido, va girando, pero al llegar a esta parte, entra al circuito secundario y acá hay agua fría y por esa diferencia de temperatura acá hay vapor, ese vapor sube por acá y llega a las turbinas y a las turbinas le genera movimiento y a partir de eso se genera la electricidad, a partir de ese circuito secundario. Y esta parte de que vuelve el agua se va enfriando, por eso se quiere un circuito de refrigeración. Entonces, lo que quiero decir es que, digamos, la fuente de energía nuclear es esta partecita nada más. Entonces, para refrigerar es toda esta parte, que va este es otro líquido, que llega acá, y acá está la torre de refrigeración. Sí, este es un líquido que está generalmente a temperatura ambiente, o también puede estar, digamos, conectado a un circuito de enfriamiento, puede ser un río, puede ser un mar. Entonces, por ejemplo, en el reactor del Centro Atómico de Ezeiza de Argentina no cuenta con un torre de refrigeración porque no lo es necesario, digamos. Entonces, su circuito va directamente al río que está cerca del reactor, pero hay casos en que, digamos, la naturaleza no nos permite, entonces es necesario una torre de refrigeración. Entonces, si ven estructuras grandes así, es, es debido a la torre de refrigeración, no es porque ahí se produzca la energía nuclear como se piensa, porque cada vez que vemos torres pensamos siempre en energía nuclear, pero no siempre es así. A ver, ¿qué capacidad, digamos, tiene un reactor de potencia? Por ejemplo, acá tengo reactores en servicio de España, que son alrededor de 7 reactores. Este reactor, por ejemplo, puede llegar a generar una potencia de 1049 megawatts, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con un reactor de investigación que puede llegar a 1 megawatt, 2 megawatts, pero más que eso no, porque no es necesario, ¿no? También viene la diferencia, o sea, el principio de funcionamiento entre ambos es lo mismo, pero debido a la potencia que difiere entre ambas, obviamente eh, los materiales también son distintos, ¿sí? Las exigencias son menores, digamos, en un reactor de investigación que en un reactor de potencia, debido a la energía térmica que se maneja, digamos, en este tipo de reactores. Y generalmente los reactores de potencia, obviamente, se encuentran en centrales nucleares. Entonces, todo esto más sistema de refrigeración compone lo que es un reactor de potencia que está ubicado en una central nuclear o en un centro atómico. ¿Está bien? Bueno, los reactores de potencia, vamos a hablar en América Latina. En América Latina tenemos reactores de potencia en México, Brasil y Argentina. En México tenemos la unidad 1, unidad 2, que tienen la capacidad de generar esta ¿cómo se llama? Esta potencia. En Brasil tenemos 3 reactores, ¿sí? Este rojito significa que está en construcción. En Argentina también lo propio. Y bueno, en Bolivia hay el proyecto de tener un reactor de potencia, que claro que van a empezar por un reactor de investigación y tienen convenios con Rusia. Bueno, al principio era con Argentina, pero por cuestiones políticas al final terminaron siendo convenios con Rusia, ¿sí? A ver, acá vamos a ver los siguientes datos. De toda la energía que consume Brasil, el aporte energético a partir de la energía nuclear es un 3%. En México es un 3,6% y en Argentina es un 6%. ¿Sí? Esos números no se van a olvidar. Ahora nos vamos a extender un poquito más a lo largo del mundo. Estos son los datos según la Organización de Energía Atómica, IAEA por sus siglas en inglés. Estos son los datos generados en el 2018. A lo largo del mundo, los países en desarrollo son los que generalmente, o sea, tienen una muy buena cantidad de reactores. Por ejemplo, América del Norte tenemos como 117 reactores en operación, reactores de potencia, y eso también tenemos en Europa Oeste, Este, en Asia, en Alemania todavía hay, pero con las políticas de energía verde, dentro de unos pocos años ya no va a haber.
nada, hay en total, en promedio, la contribución, o sea, de lo que consume el mundo, el aporte energético a partir de la energía nuclear es un 3%, o sea, lo que quiero decir es bajo. Porque digo esta parte bajo, porque también el impacto que tienen con el medio ambiente también va a ser bajo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la energía nuclear y el medio ambiente. Básicamente, como les iba diciendo, no se quema el combustible uranio. Lo que pasa es que hay una reacción en cadena. Entonces, no hay un aporte de la energía nuclear directamente con el medio ambiente, ¿sí? Pero eso sí, los desechos nucleares son los que, digamos, serían como los contaminantes. Y debido a este mapa podemos ver que el uso energético a partir de la energía nuclear es alrededor del 3%, por lo tanto también la incidencia que tiene con la contaminación con respecto a la contaminación mundial por, digamos, por la quema de petróleo, por gas, entonces es muy pequeño en esa relación. Y es más, debido a las experiencias que tuvo la energía nuclear con los reactores en Rusia, en Fukushima, entonces tiene muchos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de cómo son, digamos, el porcentaje de los desechos que se tiene a partir de este tipo de energía nuclear. Esta es los datos de Argentina. Bueno, tengo un poquito más datos de ese lado porque nada, estudié allí. Este, como fuente tengo la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estos son los desechos que se llega a generar en un año de todos sus reactores, que es básicamente un turbil, que es 200 metros cúbicos de desechos radioactivos y combustible gastado generados por año, de los cuales el 5%, les había hablado de que también tiene aplicaciones en la medicina, corresponde del área de medicina, los desechos, el 11%. En el proceso, antes de tener, digamos, el reactor, se va produciendo también, se va conformando de manera eh, industrial las pastillitas de uranio. Entonces, esa generación, esta fabricación de estas pastillas de uranio para los reactores de investigación o como los reactores nucleares de potencia, tiene un aporte de desechos del 11%. Y el 80%, o sea, la mayoría de desechos viene por los reactores de potencia que están en funcionamiento y que cuando termina la vida de uso de, la- de las pastillitas de uranio, nada, es un desecho. Y 4% de la industria, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido, o sea, de todo lo que se genera es muy poco los desechos radioactivos. En Argentina en particular, todo esto de cómo manejar los desechos básicamente depende de cuáles son las políticas para manejar este tipo de desechos. Por ejemplo, en Argentina tienen muchas políticas, van constantemente estudiando de cómo, digamos, eh, resguardar este tipo de desechos para que no tengan un impacto. Me acuerdo que en el reactor EREA 6 todos esos desechos tenían un depósito especial que estaba debajo de la tierra, que estaba como blindado y todo demás. Tenían protocolos para, digamos, resguardar todo este tipo de desechos y que no sea contaminante en el medio ambiente. Entonces, mucho depende de las políticas, ¿sí? A ver, las ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de la energía nuclear? Primero, que no se queman los combustibles, ¿sí? Es una reacción en cadena, como decía anteriormente. Y aquí les muestro una gráfica, digamos, de lo que es la quema o la contaminación en el mundo, y como ejemplo España también. Por ejemplo, por la quema de petróleo tenemos 33,1% de contaminación del total, por el gas natural un 23,7%, del carbón un 30,3%, y correspondiente al área nuclear es un 4,9%,
Renovables es mucho más bajo, 1,6, hidráulica 6,4%. Entonces, el impacto que tiene, digamos, la energía nuclear es baja porque justamente tampoco hay muchos reactores nucleares. Pero creo yo que la idea no es tener que todo sea en base a energía nuclear, sino la base de, digamos, de energías nucleares, de energías alternativas es que podamos diversificar nuestras fuentes de energía para poder, digamos, disminuir ese impacto de la contaminación por petróleo, por gas y por carbón, ¿sí? Generar, o sea, incentivar ese tipo de energías. Por otro lado, una cuestión positiva es que no envían directamente a la atmósfera óxidos de carbono, de nitrógeno, o de azufre, ni otros productos de combustión tales como las cenizas, ¿no? Es por eso que su porcentaje es bajo. ¿Y cuáles son las desventajas? Las desventajas básicamente son porque los desechos son tóxicos, ¿sí? Tiene potenciales efectos radiológicos sobre las personas y el medio ambiente, tanto en la operación normal como en caso de accidente. Ya como se menciona, es posible que haya accidentes, pero también dentro de la operación, si no se realiza los protocolos de bioseguridad, posiblemente pueda haber algunos efectos, ¿no? Por otro lado, otra parte negativa es la contaminación radiactiva. Y como son neutrones, la única manera, digamos, cuando hay la reacción, eh, se generan neutrones, pero también se generan rayos gamma, que también son efectos. Estos neutrones libres que se pueden escapar, si es que llega al individuo, puede llegar a hacer algunos efectos en los cambios de la célula, qué sé yo. Eh, y nada, como les había comentado, los desechos tóxicos, los residuos tóxicos. Bueno, esa sería la parte negativa. Bueno, con eso culmino. Eh, a ver, este trabajo fue desarrollado gracias a la empresa, gracias por la invitación a la empresa Biosolar Energy y respaldado por la Universidad Mayor de San Simón, el Departamento de Física, y también un gran agradecimiento especial al Instituto de donde me formé, Instituto de Tecnología Sábato, de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, gente, muchas gracias por haberme escuchado. Y nada, espero sus preguntas o dudas. Pero previamente, mientras van pensando en sus preguntas, les voy a hablar algunos aspectos. Acá. Bueno, vayan pensando en sus preguntas. Esta empresa ha generado un espacio de voluntariado que se denomina Green Acciona, que consiste en reclutar a todo tipo de estudiantes que quieran participar de este tipo de grupo, que básicamente van a centrarse en temas como cambio climático y medio ambiente, también desarrollar algunos objetivos de desarrollo sostenible, también impulsar y concientizar en el área de energías renovables, también hacer proyectos de desarrollo social e igualdad de género. Está invitando a todo tipo de profesionales, estudiantes, profesionales de diferentes áreas. Está, por ejemplo, si tú estudias sistemas, nos puedes ayudar con el desarrollo de las plataformas. También gente que quiera hacer cualquier tipo de actividad, trabajar, digamos, desde su barrio, por ejemplo, haciendo compostaje. Entonces, todos esos detallitos es para poder promover, digamos, las energías renovables. Así que si alguno está interesado, bienvenido. En cómo se va, cómo, qué es lo primero que tiene que hacer para formar parte de este grupo, entrar a esta página y hay una sección donde van a llenar un formulario de voluntariado. Y nada, y enseguida nos vamos a contactar con cada uno de ustedes y empezar a formar grupos de trabajo y nada, tratar de lograr cada uno de estos objetivos. Así que si están interesados, nada, entren a la página que está acá, www.biosolarenergy.org. Bueno, si,
Si tienen alguna pregunta, lo voy a ver. Bueno, acá. Bueno, a ver, acá tengo preguntas. Bienvenido Abigail, bienvenido Pablo, gracias por las preguntas. Eh, Aquí dice, ¿y qué hay sobre los generadores de energía a partir de fusión nuclear? Se entiende mucho menos que es mucho menos contaminante que por fisión, pero menos rentable. Bueno, eso sí es cierto, por fisión, digamos, generamos mucha energía, incluso en reactores se utilizan moderadores para ralentizar, digamos, la energía de los neutrones bajando la velocidad. Eh, los de fusión desconozco mucho, no tengo mucho conocimiento de reactores por fusión. La verdad es lo que sí sé que son pocos porque justamente son más efectivos los reactores por fisión que por fusión. Pero nada, es lo que podría comentar al respecto. Y bueno, sobre los desechos de planta nuclear en Bolivia, ¿cómo sería? ¿Ven? Como les comentaba, mucho depende de las políticas de cada país. Por ejemplo, en Argentina han optado constantemente a estudiar cuáles serían, digamos, las condiciones en donde se resguarde. Incluso hay como grupos de investigación donde están investigando qué hacer con los desechos, primero lo están resguardando. Eh, en Bolivia yo creo que va a depender, podrían, no sé, yo les diría que va a depender mucho de las políticas, del conocimiento que tenga su gente. Bien, espero haber respondido a alguna de sus preguntas. Gracias, gente. Y nos vemos hasta otra oportunidad. Y con seguridad de energía, BioSolar Energy va a estar generando muchos más cursos y aquellos profesionales que quieran formar parte de esto también nos escriben. Bueno, muchas gracias y de verdad muchas gracias por haber escuchado. ¿En qué tiempo he hecho?